Primero la gente, correcto, en el pago. Porque cada vez que hay un problema con los fondos, ¿hacia dónde miramos? A que entonces la gente saque de su bolsillo para pagar y poder entonces cuadrar. Yo me pregunto, y lo decía también la semana pasada, yo he escuchado al gobernador de Puerto Rico decir que no se aumenten los salarios en las agencias, que no se aumente el personal, pero en la misma carretera, en la misma administración de carreteras, ha habido aumentos de personal, de salarios, particularmente para los empleados de confianza. Entonces tú te preguntas, ¿por qué yo, soy la persona de a pie, tengo que sacar de mi bolsillo para pagar esas deudas, si en el gobierno están haciendo todo lo contrario, aumentando salarios a las personas? Eso es verdad, que en la carretera aumentan los salarios, más empleados. Claro que no. No solamente eso, sino que con la ley 66 tuvimos que recortar el salario de los empleados de confianza y de los empleados gerenciales, que son los que hacen las funciones de confianza. Pero déjame decirte cuál es la política pública de este gobierno. La política pública de este gobierno es sacar de la quiebra que dejó Luis Fortuño el país, agencias públicas. Al costo que y sea. Es bien sencillo en cuanto a la autoridad de carreteras. La autoridad de carreteras, cuando comenzó el cuatrienio de Luis Fortuño, tenía 800 millones de dólares en deuda. Terminamos con 2.200 millones. Le metieron a la autoridad de carreteras el déficit de la AMA, el déficit de las lanchas y el déficit del tren urbano. Y entonces comprometieron de tal magnitud la capacidad crediticia de la autoridad que la autoridad no puede salir al mercado crediticio. ¿Qué hicieron para seguir emitiendo deuda? Utilizaron al Banco Gubernamental de Fomento como agente para endeudarse y de una vez pasarle ese dinero a la autoridad para que pudiera cubrir con eso los déficits millonarios anuales. Pero el resultado de eso, déjenme explicarlo completo para que entiendan por qué es que esta es la única vez en la que yo no estoy de acuerdo que se use la ley de quiebra. Que aprobamos, ¿sí? Porque el acreedor único de la autoridad de carretera es el Banco Gubernamental de Fomento, que fue el que se endeudó. Por lo tanto, si declaramos en quiebra la autoridad para no tener que aumentar los ingresos y poder de esa manera reestructurar la deuda, a quien le estamos quebrando es al Banco Gubernamental de Fomento, que tiene 2.000 millones de su liquidez comprometidos con la autoridad. Por lo tanto, tendríamos que decidir si la política pública es quebrar el Banco Gubernamental. Pero tú sabes, a mí lo que me sorprende es que a Ángel se le olvida mencionar que cuando él utiliza esos números de cuando Luis Fortuño comenzó su administración y terminó la diferencia o el aumento en la deuda del banco, se le olvida mencionar que la razón por la que se aumenta en la deuda del banco es porque Aníbal Acevedo Vilá utilizó un dinero prestado de los bancos privados y Luis Fortuño decidió, porque los bancos privados no querían renegociar la deuda, decidió pasar esa deuda en bancos privados al Banco Gubernamental de Fomento. Y por eso es que se convierte en la deuda del banco. No solamente que multiplicaron exponencialmente la deuda sin ningún tipo de control sobre eso y comprometieron al Banco Gubernamental de Fomento para siempre en su liquidez, sino que además le quitaron a la autoridad la fuente principal de peaje, que eran las dos autopistas que privatizaron. Por lo tanto, le bajaron los ingresos. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos. ¿Qué tú quieres? Que borremos la historia. O sea, la cosa es que borremos la historia. Es que no podemos asumir responsabilidades. Yo le digo a ustedes, el banco está comprometido en 2.000 millones. Tenemos que decir si lo queremos cerrar. Si lo queremos cerrar, pues entonces quebramos la autoridad para que quiebre el banco. Y Puerto Rico y decidimos este si necesitamos el banco o no lo necesitamos. Ok, pero en el 2013 se hizo un arbitrio para salvar precisamente, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar para seguir salvando la autoridad de carretera, el banco, hasta dónde vamos a llegar? Y déjenme decirle una cosa, en ese momento, no solamente yo, sino otros, levantamos el asunto de que eso no era suficiente para atender el problema de la autoridad en su totalidad. Y hoy admite la secretaria de Hacienda. Y la secretaria que entonces, ahora es presidenta del banco, entonces era secretaria, dijo que era suficiente. Nosotros aprobamos lo que enviaron, pero muchos de nosotros sabemos que no era suficiente. Ese dinero, ¿dónde está? Déjame contestarte eso. Ese dinero va completamente, todos los recaudos que de eso se generan, van a cubrir las obligaciones de deuda que la autoridad tiene, pero la autoridad genera anualmente, por todas esas otras deudas que le metieron debajo, más de 125 millones de dólares en pérdidas y en déficit. Y ese es el que hay que atender ahora. Porque de lo contrario, lo que está haciendo es repitiendo el problema para que en 10 años tengamos otra crisis. A mí me parece que la política pública de esta administración, yo la resumiría en que, otra vez,
si el gobierno tiene problemas económicos, que pague el pueblo. Segundo, vamos a dejar a los delincuentes salir a la calle porque nosotros entendemos que no deben pagar por el daño que le han hecho a sus víctimas y a la sociedad. Esos son otros 20 pesos, pero espérate, no son otros 20 pesos, porque lo que hacen es que reflejan la política pública de esta administración, que es lo que estoy diciendo. Pero mira, para que tú sepas, para que tengan una idea. Pero Ángel. Bueno, sí, no has terminado. Gracias. Pues a mí me parece que cuando tú combinas todo esto, esa campaña que yo recuerdo tan vivamente del pueblo primero, no vamos a culpar a la pasada administración, ¿dónde quedaron todas esas promesas? Si es todo lo contrario a lo que se está haciendo. ¿Puedo? Sí. El pueblo primero. Y después voy yo con el pueblo primero. Mira, el pueblo primero. Está bien, no salvamos la autoridad, dejamos que se quiebre el banco. Entonces, vamos a bien sencillo. No se pueden operar entonces la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el pueblo primero. Hay gente pobre que coge todos los días la AMA para llegar a sus trabajos y poder trabajar en la casa. Claro. Pues decidimos si queremos o no la AMA. Entonces, el pueblo primero, el tren urbano, lo cerramos. Pues no hay ningún problema. Cerrar el tren urbano, que mucha gente lo plantea como una solución, tiene otra consecuencia adicional, que es que como se construyó con dinero de la Autoridad Carretera Federal, cuando lo cierres le tienes que devolver todo el dinero que utilizaste federal al gobierno federal. ¿Ves? Pues esas cosas no las explican aquí. Entonces, el pueblo primero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la gente de Vieques y Culebra sin lancha? Me preocupa. ¿De eso es que se trata esto? No es tan fácil como venir a quejarse y decir, díganme cuáles son las soluciones que hay para que la Autoridad de Carreteras exista, para que el banco exista y para que los servicios se presten. Melba Acosta fue la que dijo que la patente nacional era la solución y eso iba a funcionar. Melba Acosta fue la que dijo que aquellos 4 centavos con eso resolvíamos. Ninguna de las dos. Entonces, la persona que en ese sentido no ha pegado en sus proyecciones es la presidenta del banco hoy. Bueno, de hecho, preocupa. Cuando se hizo ese nombramiento, todos, ¿verdad? Muchas personas dijimos, cuidado, porque parecería que los asesores o las personas responsables de la política pública económica de este gobierno no están dando resultados. Pero la patente nacional ha dado resultados y los recaudos que ha generado es lo que permiten que el gobierno haya podido cerrar. Pero ha dado resultados. Ahora, el problema es que ha tenido un efecto negativo sobre la actividad empresarial en Puerto Rico. Por eso es que en la reforma contributiva que vamos a aprobar en la próxima sesión se va a eliminar de hecho, que tiene que ver la reforma. Melba, que es la que dice que la patente funcionaba, que los 4 chavos daban, es la que dice que el IVA es lo que va a funcionar. ¿Cómo le puedo creer? A mí, una pregunta que yo hago es, y fuera de tratando de fuera de líneas, de hablar fuera de líneas partidistas, ¿por qué no se trata en la administración de gobierno de buscar otras alternativas para mejorar la economía, que no sea pidiéndole a ti, a mí, a todos nosotros que paguemos? Bueno, pero déjame mencionar un ejemplo. Bajar un 6% el presupuesto adicional, bajar los gastos. Y no solamente eso, o la captación del IVU. La captación del IVU. Pero la captación del IVU es un asunto realmente que se discute muy superficialmente. En realidad, el IVU tiene unos problemas estructurales de diseño que hacen muy difícil la captación. Y que se resuelven con la estructura del IVA, que es muy distinta, la forma en la que se capta. Si los municipios están captando entre el 80 y el 90%, ¿por qué no se le da? Porque la estructura municipal es diferente. Pues que ellos mismos y porque para atenderla que trabajen en alianza algo. Ángel de los pero es mucho más fácil usted poder captar en el IVA a lo largo de la cadena de distribución. El IVA lo usa el resto del mundo y unos cuantos estados de los Estados Unidos también. No es una cosa que nosotros no la estamos inventando. Pero con relación al IVA, déjame mencionar, el problema va a ser que porque el IVA hoy pagamos 1%, pero cuando venga el IVA, si viniera, y yo espero que no venga, cada vez que pasa ese artículo por la cadena va a aumentar y va a terminar yo otra vez, la persona de a pie otra vez, pagando ¿cuánto? 16% en lugar de quizás ahora el 6%. Nuevamente, otra vez contra el bolsillo de la gente. Yo lo que quiero es que me digas, no me vengas a preguntar a mí cuáles son las alternativas, tú proponlas. Bueno, pues porque yo sugiero. Dime cuáles son las alternativas, porque déjame plantear aquí un asunto. Queremos que el gobierno gaste menos, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos. Entonces, no queremos votar gente del gobierno.
¿verdad? A menos que esa siga siendo la política pública del PNP, que lo fue por un tiempo. Pero si no queremos votar gente del gobierno, reducir los gastos está difícil porque ese es como el 86% del gasto del gobierno. También, eso es cierto también. Entonces queremos no votar gente del gobierno, queremos seguir prestando los servicios, queremos que las corporaciones no quiebren, pero no queremos pagarlo. Pero no lo queremos pagar. Pero vamos entonces a mirar, vamos a sentarnos con, por ejemplo, los alcaldes y preguntarle qué tú has hecho para lograrlo. Pues déjame decirte, si esto no pero fíjate que los alcaldes no se oponen al IVA. Tú me preguntaste, déjame decirte. Están preocupados porque no saben cómo va a funcionar. Pero no se oponen. Están preocupados como todo el mundo se puede preocupar, pero no se oponen. Sugiero que el gobierno estatal se siente con los alcaldes y le pregunte qué tú has hecho, qué yo puedo hacer para copiarlo. La reducción del 6% en el presupuesto, como plantea Pierluisi, no es ir al despido automático de empleados públicos, porque se dice que ya está bien finito el asunto pero ahora yo te digo algo, y te lo digo como administrador de una empresa privada. Las medidas que se están tomando para evitar despidos de empleados públicos están obligando a la empresa privada a despedir empleados y están aplicando la ley 7 en la empresa privada. En cuanto a 4.9 de desempleo, 4.9% de la pregunta desempleo. Es si eso es sinónimo de despedir empleados públicos. Yo no sé cómo cree Pedro Pierluisi. No necesariamente. Perdóname, no necesariamente. Hay gastos. Yo he dirigido agencias de gobierno. Hay gastos administrativos, además de los de salarios y contratos. Así esos ahorros, que yo estoy de acuerdo en que hagamos los ahorros en contrato y todo eso, pero no producen ni la mitad de lo que es necesario. Yo creo que estamos cerrados a este presupuesto hay que reducirle $1.000 millones, pero quiero terminar este asunto planteando una situación bien sencilla. Es decir, esto no tiene soluciones mágicas. El dinero que usted necesita para operar el gobierno, si no quiere despedir empleados públicos, hablemos de eso de la nómina un minutito. Nosotros en esta administración congelamos el bono de Navidad para los empleados públicos, congelamos los aumentos salariales, congelamos los convenios colectivos para que no se siga aumentando el gasto en nómina, congelamos los contratos. Resolvimos el problema de retiro para evitar el gasto adicional. Entonces, pero el dinero no da para cuadrar los gastos, por lo tanto hay que recibir nuevos ingresos. Pero retiro no se ha resuelto, retiro, ¿qué pasa con retiro? Bueno, el retiro se está pudiendo pagar por lo que nosotros hicimos. Bueno, si no, hubiésemos tenido ¿cuántas veces uno nos saca exclusivas de que en tal agencia de gobierno tal persona tiene un ingreso o un salario, le dieron un alza en el salario? Y el tribunal lo validó, no solamente que lo validó, sino que de la decisión tomada por la Junta de Calidad Ambiental sobre el proyecto de Energía ANSE en Arecibo. ¿Ustedes están a favor? A favor, sí. Sí, eso Puerto Rico necesita la planta. Sí, yo sé lo que es, pero la decisión de la Junta de Calidad le dio el permiso de... Pues me alegro mucho, claro, porque hace falta esa empresa. Y ya es tiempo, no había llevado... No había llegado a esa parte, pero si le dieron el permiso, ya es tiempo de que se lo den. Y lo que hay que hacer es facilitarle a esta gente que puedan poner su negocio en Puerto Rico y dejarnos de pamplinas ya, que si queremos cambiar la forma en la que se genera electricidad y en la que se atienden los desperdicios sólidos, tenemos que inventarnos nuevas maneras. No podemos seguir corriendo las cosas. Esas tecnologías han evolucionado. Hay que resolver. Se pueden poner el estatus y se defiende. Bueno, gracias a los dos. La verdad que he disfrutado muchísimo conversar con ustedes. Interesantísimo este panel siempre de la pone en la China. Bueno.